Bienvenidos sean todos. El tema de hoy es estructura celular. Yo soy el profe Santana. Comenzamos. Bueno, antes de hablar de la estructura celular, tenemos que comprender que las células no son lo más pequeño que existe. Y por eso, antes de empezar a hablar de células, se comienza a hablar de los niveles de organización de la materia. Ustedes ya realizarán un ejercicio relacionado a este tema. Pero por aquí podemos comenzar que la célula no es donde comienza ni donde termina la organización de esta materia. Inclusive nosotros hablando de la biosfera no es donde podamos terminar. En esta organización de la materia, en este diagrama que se está presentando, se presenta algo, vaya la redundancia, de manera un poco sencilla o más fácil de comprender. Tenemos los niveles subatómicos y atómicos, ¿sí? Cuando llegamos a este nivel, al atómico, estamos hablando de los elementos de la tabla periódica en su estado puro, es decir, el hidrógeno, el helio, el oxígeno, el viridio, el oro, la plata. Y después, cuando varios átomos se comienzan a fusionar, vamos a tener las moléculas. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el agua, el amoníaco, etc. Después, las moléculas en su conjunto van a poder permitirnos el desarrollo de macromoléculas. ¿Cuáles son estas macromoléculas? Obviamente, las más importantes en la biología es el ADN, las proteínas, aminoácidos, lípidos y sacáridos. Entonces, veamos cómo esto simplemente se va convirtiendo como si fuera una de estas muñecas rusas, en la que algo más pequeño va formando cosas más grandes, una y otra vez. Ahora, ya tenemos macromoléculas, siguen los organelos, que van a ser esas estructuras que van a permitir el funcionamiento de las células. Y finalmente, podemos tener a una célula. Ahora, al momento de llevar esto, obviamente ya tenemos que las células son seres vivos. Aquí comienzan los seres vivos, en la célula. Y a partir de ahí nosotros podemos comenzar a agruparlas, ¿sí? Un conjunto de células van a formar un tejido, un conjunto de tejidos forman órganos, conjunto de órganos, aparatos y sistemas. Y el conjunto de estos aparatos y sistemas van a formar un individuo, ¿sí? Ya los demás niveles corresponden a la ecología en este momento. Pero hasta aquí llegamos. Desde un nivel subatómico llegamos hasta un individuo. Pero partiendo de la primera parte viva, que es la célula. Bien. Ahora, ¿qué es una célula? Una célula, fíjense bien en esto, es la unidad fundamental de todo ser vivo. Es decir, que todo lo que vive acá, en este planeta, está formado por células. Todo aquello que viva está hecho de células. Y también la célula es la unidad viva más pequeña. ¿Sí? Esta célula, dependiendo de los diversos tamaños que puedan tener, pero algo más pequeño, vivo, no hay que no sea la célula. Entonces, hay infinidad de cosas que son más pequeñas que una célula, pero no van a estar vivas. Y volviendo a hacer énfasis, ¿cómo consideramos a algo vivo? Tiene que realizar todos estos procesos. Tal vez se pueden encontrar algunas variables, pero inicialmente todo aquello que nosotros queremos considerar vivo se tiene que nutrir, se tiene que reproducir, tiene que respirar, tiene que tener un metabolismo, porque si no tiene un metabolismo, de nada sirva que se nutre y que respire. Tiene que tener un metabolismo entonces. Tiene que tener la capacidad de adaptarse a su ambiente. Un ser vivo que no se adapta no evoluciona, porque la evolución es el conjunto de adaptaciones acumuladas a lo largo de un tiempo. Entonces, si este ser vivo no se adapta, se va a extinguir. Está condenado a que su especie se pierda. Y finalmente, tiene que responder a los estímulos. Si no responde a estímulos, entonces estamos hablando de un ser inerte. ¿A qué me refiero a responder a los estímulos? Por ejemplo, los calamares y los pulpos cuando se asustan, arrojan tinta. Ahí están respondiendo a un estímulo. Si tú asustas a una piedra, ahí se va a quedar. Los pez globo, cuando se ven amenazados, ingieren cantidades sorprendentes de agua para aumentar su volumen. Entonces, a eso nos vamos refiriendo sobre responder
a los estímulos. Ahora, células, hay muchas formas de clasificarlas, ¿sí? Pero empecemos desde un punto biológico principal. Una célula puede ser procariota o puede ser eucariota. ¿Qué significa ser procariota? Procariotas son todas aquellas células que no presentan un núcleo. Si no tienen núcleo, entonces su material genético está suspendido en el citoplasma. ¿Y qué es el citoplasma? ¿Sí? El citoplasma va a ser un líquido viscoso más o menos con la consistencia de un gel. Imagínense ustedes que ustedes tienen un globo. Hay tres partes fundamentales en una célula: la membrana, el citoplasma y el núcleo. Ustedes imaginen que ese globo que ustedes tienen, el plástico del globo es la membrana. Ahora imaginen que ustedes lo llenan de agua. Entonces, el líquido que está adentro de esa membrana, de ese globo, es el citoplasma. Si es procariota, no va a tener núcleo. Es decir, que el material genético y todos los demás organelos y las estructuras que tienen las células por dentro van a estar nada más flotando en ese líquido viscoso. Pero, si es eucariota, va a tener un núcleo. Ese núcleo está dentro de la célula y también está suspendido en el citoplasma. Y dentro de ese núcleo se guarda el material genético, el ADN. ¿Sí? Entonces, procariota no tiene núcleo. Eucariota tiene núcleo. Dentro de las procariotas, la célula típica que podemos encontrar es la célula bacteriana. Las bacterias no tienen núcleo. Y dentro de las células eucariotas vamos a encontrar la célula animal, la célula vegetal y la célula fúngica. Esta última no siempre se agrega en las explicaciones de eucariotas. Hemos estado acostumbrados a siempre conocer célula animal y célula vegetal, pero las células de los hongos no encajan ni dentro de animales ni dentro de vegetales, y mucho menos dentro de bacterias. Entonces, primer nivel de clasificación. Tenemos una célula que pueda ser procariota o que pueda ser eucariota. Ejemplo de célula procariota, la célula bacteriana. Ejemplo de célula eucariota, la célula animal, la vegetal y la fúngica. Y aparte, esto se puede clasificar también de otra manera. Ya no entra tanto en la clasificación por célula, sino por cantidad. Podemos tener seres unicelulares y seres pluricelulares. ¿A qué nos referimos? Que hay seres vivos compuestos de una única célula, exclusivo de las bacterias. Las bacterias no pueden ser pluricelulares. Todos los seres vivos procariotas son unicelulares. Y si nos enfocamos en los eucariotas, ahí sí podemos encontrar tanto animales, plantas y hongos unicelulares y pluricelulares. Clasificación celular, y entramos a las características, a las estructuras. No aún a fondo, porque este es un tema totalmente aparte, pero hay que conocer las generalidades de estas bacterias, de estos seres vivos, perdón. Primera, célula bacteriana, sabemos que es procariota. Primero, no tiene núcleo, evidentemente. Son autótrofas, pero también hay heterótrofas. ¿Qué quiere decir? Que hay bacterias que tienen la capacidad de producir su propio alimento. Y hay otras bacterias que tienen que conseguirlo del medio en el que viven. Aquí es importante mencionar que a pesar de que hay bacterias autótrofas, no tienen cloroplastos. Pero sí hay bacterias que se consideran fotosintéticas, es decir, que pueden realizar el proceso de fotosíntesis. Pero ellas no lo hacen mediante cloroplastos. Ellos tienen su propia bacterioclorofila, que es el pigmento que les va a ayudar a capturar la luz del sol y poderla metabolizar. Ojo, tienen una pared celular, pero esta pared celular está compuesto de péptido glucano. ¿Sí?
que es ahí por una unión de moléculas entre proteínas y azúcares. Segundo, tienen cápsula. La cápsula normalmente les va a funcionar para una protección extra. ¿Sí? Poderse envolver o encapsular, vaya la redundancia, en esta coraza y impedir ahí cambios en el ambiente en el que están viviendo. Tienen flagelo. ¿Qué es el flagelo? El flagelo es esta colita que vemos aquí. Es parecida a la del espermatozoide. Y tiene el funcionamiento de poderles dar movimiento a las bacterias. Si no tienen flagelo, entonces se dice que son sésiles. No tienen movimiento. Tienen fimbrias. Las fimbrias son estos tipo pelitos que podemos ver aquí. ¿Sí? Sirven para que se adhieran a las superficies. Tienen una diversidad morfológica extraordinaria. Puedes encontrar muchísimas formas de bacterias. Afortunadamente, para el aprendizaje, la forma de la bacteria tiene que ver con el nombre. En específico, esta que tenemos aquí es un bacilo. Si nosotros vemos ahí el origen de la palabra bacilo significa bastón. ¿Sí? Entonces, este es un bacilo, tiene forma de bacilo. Y son muy pequeñas. Vean, mide de entre 0.1 a 10 micras. Pero bueno, ¿cuánto es una micra? Una micra es una milésima parte de un milímetro. Fíjense bien. Si ustedes toman su regla, la regla está dividida en 30 centímetros. Ahora tomen bien 1 centímetro y van a ver que está dividido en 10 milímetros. Bueno, vean nada más el espacio en el milímetro y eso lo dividen entre 1000 y eso es una micra. Y tenemos bacterias de 0.1 micra. Siguiente. Célula animal, eucariota. Con núcleo, aquí lo vemos. Y después me preguntan mucho, ¿pero por qué tiene otra bolita adentro? Bueno, el grande es el núcleo y lo que está interno es el nucleolo. Pero ya después especificaremos eso. Son heterótrofos. Todos los animales son heterótrofos. Necesitan consumir alimento porque no lo pueden producir por sí mismos. Obviamente no tienen cloroplastos. Afortunadamente no somos verdes. Poseemos mitocondrias. Y no tenemos pared celular, si no nos pareceríamos a la mole. Porque la pared celular normalmente va a otorgar rigidez. Nuestras células son muy flexibles. Va a contener vesículas pequeñas. ¿Qué son las vesículas? Las vesículas van a ser pequeñas como bolsitas que se forman dentro de las células para transportar las proteínas que se han fabricado, para transportar nutrientes, minerales, o si entra un agente patógeno a la célula, pues normalmente se encierra en una vesícula para destruirlo. Hay muchas células animales que tienen flagelo, ¿sí? Recordando el espermatozoide. Nuestra reserva energética, la forma en la que nosotros guardamos la energía, es en forma de glucógeno. Y hay una diversidad morfológica también tremenda, muchísimo más variada que la de las bacterias. Simplemente nuestro cuerpo, dependiendo del órgano que estamos hablando, tenemos una célula distinta. Y aunque estemos hablando del mismo órgano, a veces las estructuras de las células cambian bastante. Y aquí en el tamaño, nos dice que son de entre 10 y 100 micras. Entonces, aquí es donde vemos que por eso las bacterias pueden infectar células animales. Vean el tamaño. Independientemente de que tuviéramos una bacteria de las más grandes de 10 micras, ¿se imaginan? En comparación de una célula de 100. Entonces ahí vemos el por qué nos pueden infectar. Siguiente. Vegetal. Eucariota también. Obviamente presentan núcleos. Son autótrofas. Las plantas ya sabemos que producen su propio alimento mediante el proceso metabólico de la fotosíntesis. Por ende, presentan cloroplastos y clorofila, que son el pigmento que les da los colores. Obviamente la clorofila más abundante es la clorofila A y B. Que la clorofila A y B son las que tienen las gamas de colores verdes. Pero hay muchísimas más clorofilas, como por ejemplo la betacaroteno, que da los colores rojos. Pared celular. Pero en este caso la pared celular es de celulosa.
¿sí? Y de hecho esto es lo que le da característica principal a las plantas, es ser rígidas. El hecho de que un tronco sea rígido es porque la pared celular de las plantas está compuesta de celulosa. Aquí va a haber vesículas grandes, normalmente todas van a ser muy grandes, pero principalmente la vacuola. ¿Qué es la vacuola? La vacuola va a ser una bolsota gigante que aproximadamente a veces puede abarcar hasta un tercio de la célula, donde se guarda agua para poder mantener el equilibrio en la célula en caso de que se necesite. Su reserva energética es el almidón, a diferencia del glucógeno en los animales, y tiene una morfología prismática que se la confiere la pared celular. Muy bien, ahora la siguiente. La célula fúngica también es eucariota. Nos dice que presenta núcleo, es heterótrofa, es decir, que todos los hongos se alimentan de otros seres vivos. Obviamente, como es heterótrofa, no presenta cloroplastos ni clorofila, tiene mitocondrias y tiene pared celular. Pero en el caso de los hongos, la pared celular es de quitina, no es de celulosa, por eso los hongos no son rígidos. Vean los champiñones, son suavecitos. Tienen vesículas grandes. Vean, en este ejemplo, la vesícula grande es la vacuola. También necesitan resguardar agua. Y tienen una morfología normalmente esférica o filamentosa. Filamentosa es como alargada, ¿sí? Y hay aquí un detalle muy importante. Según estudios de biología molecular, los hongos y los animales estamos muy emparentados. Es decir, que biológicamente el grupo de los hongos y el grupo de los animales es como si fueran primos. Es un detalle muy importante conocer. Entonces, vemos cómo cambian las estructuras, cómo cambia la forma de alimentación, simplemente la presencia del núcleo, y nos da a saber mucho de la evolución. ¿Sí? Las células procariotas son las más primitivas a comparación de las eucariotas. Entonces, es importante conocer todo esto. Aparte, si nosotros comparáramos, por ejemplo, simplemente hablando de la pared celular, bacterias, pared celular peptidoglucano. Animales no presentan. Plantas de celulosa y hongos de quitina. Y así hay muchas características que podemos y vamos a ir diferenciando a lo largo del curso. Espero y este tema les haya gustado. Yo soy el profe Santana. Me despido.